Respetados lectores, futuros escritores, directivos, administradores de este país, me permito invitarlos a mi compartir político semanal y pues también invitarlos a que poco a poco vayamos tomando conciencia sobre la realidad del país. La semana anterior publiqué un video en el cual daba mi opinión al respecto de cómo se comporta un uribista y su psicopatía. En esta oportunidad voy a hablarles un poco de qué es un petrista. En realidad, vuelvo a recordarles que es una percepción personal, una opinión individual. Y pues al final voy a concluir quién sería la persona más apropiada para ejercer el cargo en la presidencia de la República dentro del pacto histórico. Fundamentalmente, quiero hacer una especie como de feedback histórico, en el sentido en que es muy importante que comprendamos cómo es que se llega al concepto de petrismo. Vean, en la época entre los años 70 y 80 que aparecen la mayoría de los movimientos revolucionarios guerrilleros, se tiene en cuenta que cada grupo toma una percepción de la realidad muy parcializada. Entonces uno escucha a las FARC, las Fuerzas Armadas del Pueblo, de Colombia, perdón, el Ejército Popular, se llamaba FARC-EP. Y entonces a ellos se les decía los farucos, los faras, como una manera peyorativa de hacerse bullying entre las diferentes guerrillas. Esta información la pueden encontrar también en internet, pues ya que se desclasificaron los archivos y ya uno puede acceder a la literatura y la información de la época. A los del ELN se les decía los helenos, y pues obviamente por asociación, los helenos eran los correspondientes a la cultura helenística, y la cultura helenística fueron los griegos. Entonces se les decían los helenos, se les decían los griegos. A los del EPL tenían un mote bastante curioso, los epilépticos. Eh, a los del M19 les decían los mecánicos, M mecánico, o también los olmecas, o los mecas. De ahí es donde vienen a resultar una cantidad de epítetos o una especie de filiaciones que se vienen dando durante la historia para determinar si una persona pertenece o no pertenece a determinado movimiento político. Sin olvidar que el Partido Conservador se le llaman conservadores, los liberales liberales, y sin olvidar que la separación entre los conservadores y liberales, otrora, cuando tenían una filosofía política, los liberales eran descentralizados y los conservadores centralistas. En ese sentido, hay que recordar entonces que Simón Bolívar era centralista y Santander era federalista. Es decir, descentralizado Santander, centralizado Bolívar, en el sentido de gobernar, o gobernar desde el centro del país o gobernar desde la periferia, dando mayor autonomía a las regiones. Es evidente que Gustavo Petro no es federalista. Es evidente que Gustavo Petro, presidente, él es centralista porque pues la mayoría de sus detractores son federalistas y hacen de sus departamentos, alcaldías, e incluso hasta los presidentes de junta comunal que están en contra de él, hacen de sus reinos o sus feudos unos reinos, una especie de ciudades-estado en las cuales ellos quieren imponer sus propias normas. Es lógico ver entonces cómo Federico Gutiérrez se separa del Estado central y siempre al ataque pretende criticar las acciones del, del poder central, olvidando que también depende de las transferencias de la nación. Bueno,
Entonces, ¿qué es un petrista? Tengo que partir de ese principio y hay un poemita muy hermoso que leí en una época cuando era niño, eh, gracias a mis maestras y gracias a ese espíritu que me inculcaron de la lectura. eh, yo leí un poema y decía que es un muchacho y escribía básicamente eh, a un niño que cargaba en su bolsillo cualquier cantidad de sortilegios, pitas, un muñeco, matachos, tazos para cambiar. Es decir, que un niño, que en este poema, que lo que quiere representar es un niño, entonces lo que quería decir es que el niño eh, buscaba o guardaba en en su haber eh, lo que, lo que les, lo que es todo su niñez, la guardaba en el bolsillo. Y por eso, pues, de ahí donde viene la idea de grabar este video de qué es un petrista. Bueno, primero que todo, el petrista se diferencia de todos los demás, de los de pelos o epilépticos, de los griegos, de los conservadores, de los liberales, porque el petrista básicamente es un romántico. Yo sigo empeñado en seguir afirmando, a pesar de que por ahí hubo una usuaria de esta red que me afirmó que eso no era romanticismo. Lamentablemente para ella que no haya leído sobre el romanticismo del siglo XIX. Pero el petrista es un romántico. Primero que todo porque entiende que fundamentalmente lo que nos guía es nuestra percepción de nación. Entonces esa percepción de nación, como lo plantea Gustavo Petro desde hace muchísimo tiempo, es que podemos vivir en paz. Es decir, el eje fundamental de la filosofía petrista es aquel que quiera vivir en paz y que ame la paz y que abrace la paz como la herramienta fundamental para podernos comprender como nación. Yo no estoy hablando como país, estoy hablando como nación, es decir, como pueblo. Entonces, el petrista es un romántico que ama la paz, que busca la paz y que está dispuesto en el segundo aspecto a sacrificar su vida por esa paz. Pero no la paz comprendida como escribía yo en uno de mis poemas más antiguos, la paz como la capital de Bolivia, o la paz como la venden los estadounidenses, en la cual ponen o se meten en un país y hacen la guerra y patrocinan al bando contrario, que en este caso en Colombia sería patrocinar al Uribe y a todos sus secuaces, que hay muchos de ellos en la cárcel. No una paz para poner un títere que gobierne como fue Iván Duque, que gobernó en cuerpo ajeno al Uribe, sino una paz en la cual exista justicia social. Tercer aspecto. El petrista debe pensar o entender que la justicia social en un estado de derecho como el nuestro debe permitir equidad en las oportunidades, equidad en el ejercicio de libre proceso, el libre desarrollo de la personalidad y equidad en la justicia. Por consiguiente, como romántico, los petristas básicamente se dedican a soñar, a ser soñadores de un país posible dentro de la razón. Cuarto aspecto, el uso de la razón. Entonces, un petrista obviamente no va a discutir con pasiones o por instintos. El petrista va a discutir con la razón. Y la razón tiene una forma lógica del pensamiento
que está basada en la causa, en el efecto, en la causa, en las consecuencias y en el análisis de esas causas y esas consecuencias. Por consiguiente, un petrista, cuando es atacado intestinalmente por sus detractores, pues obviamente prefiere no dar una discusión con alguien que no está a su altura académica. Un petrista no se engarza en una discusión que no va a llevar a ninguna parte, porque el petrista reconoce, quinto aspecto, desde la academia, la diferencia entre la razón y el fanatismo. Entonces, el petrista es un académico también. Estoy haciendo el análisis con base en el perfil que tiene el presidente de la República. Es un académico que conoce, que sabe, que no desconoce las equivocaciones. El petrista es un crítico académico que incluso sueña, me imagino que en sus momentos de lucubraciones individuales, sueña con aportar mucho más al país de lo que está haciendo en el momento. Entonces el petrista siempre está dispuesto a comprender la realidad, a analizar la realidad, a ponerse a, a discreción de la justicia y sobre todo a soñar que sí es posible eh, cambiar nuestro país, nuestra nación. Finalmente, el petrista es un educador, porque él siempre está pendiente de tratar de dar una discusión dentro de la razón con aquellos que permitan que la razón entre para que podamos sobrellevarnos como seres humanos, no como petristas ni como pelos mecánicos conservadores, griegos o ultraderechistas, sino que lo llevemos como una nación. Entonces ese petrista es el que comprende la dimensión del pacto histórico. Ese petrista es el que comprende la importancia no de eliminar al enemigo, sino de comprender las razones que lo hacen pensar de esa manera y ser coadyuvante en el proceso de transformación social. El petrista de por sí entiende, por ejemplo, el ataque que hace el Estado en el plateado al ELN. Muchos criticaron al presidente que porque llegó a hacer Estado en un lugar donde el ELN, asociado con el narcotráfico, ya estaba tomando ínfulas de poder. Entonces, aquellos que criticaron al Estado obviamente tenían intereses económicos porque allá se producía o se produce gran cantidad de las drogas que salen por el puerto de Buenaventura y también porque lo criticaron porque, pues imagínense, un guerrillero atacando a otro guerrillero. Sin embargo, lo más lógico debió ser que el ELN, habiendo ganado un guerrillero el gobierno, habiendo ganado la presidencia de un guerrillero, debieron aprovechar para hacer un pacto de paz y encontrar caminos de reconciliación de forma tal que nos permitiésemos todos como sociedad avanzar. Pero allí no ocurrió esto. Entonces, obviamente, el Estado entra no a reprimir, entra a demostrar que el Estado puede estar como Estado en cualquier parte del territorio del país. Cuando uno ve ese tipo de situaciones y cuando uno ve lo precario del análisis político que hacen algunos medios masivos de manipulación, uno se da cuenta que lo que nos falta en el país es educación. Y por eso el petrista es un educador. Es un educador que trata de hacer entender al país o a la nación, es decir, a su familiar, a su amigo, a su persona querida, trata de hacerle entender que hay cosas superiores que debemos respetar, cosas superiores como la vida. No podemos darnos el lujo que en una constitución que no ha aceptado la pena de muerte sea instaurada en las regiones por los narcotraficantes, por los guerrilleros, por los paramilitares, que son a la vez patrocinados por el mismo Estado, es decir, un Estado paralelo que ejerce la pena de muerte
ilegalmente sin aprovechar las grandes ventajas de la Constitución del 90. Entonces, un petrista como educador es simplemente una persona que está dispuesta a dar el debate público, político, tratando de hacer entender a la gente que aquel que le quitó, que restringió sus derechos, por ejemplo, quitándole el doble pago por la jornada dominical, es el enemigo y no es el ejemplo a emular. Esa persona que tiene más de 288 investigaciones y que por ahora solamente lleva una, que al parecer lo condena a 15 años de prisión, esa persona no es su amigo, es su enemigo, pero que ha venido manipulándolo durante mucho tiempo. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que un petrista es un romántico que aún cree en la posibilidad de que nosotros como seres humanos, como colombianos, nos encontremos en la fórmula de alcanzar la paz, de dirimir nuestros conflictos de una forma civilizada, en la cual podamos discutir en una mesa todos los puntos que nos puedan llevar a acordar vivir en este país tan hermoso. El acuerdo de paz que se firmó con las FARC fue la última guerrilla que hizo en el proceso de negociación. Eh, Debe llevarnos directamente a la paz, reduciendo ostensiblemente el conflicto colombiano. Pero esa reducción del conflicto colombiano tiene que ver directamente con quitarle las razones políticas a las guerrillas en su existencia. ¿Cuáles son las razones políticas de la existencia de las guerrillas? Es decir, el caldo de cultivo, para decirlo en términos científicos, en los términos de Stanley Miller, cuando hicieron el experimento para la aparición de la atmósfera del planeta Tierra. Esas condiciones de cultivo son la pobreza, la falta de empleo, la falta de oportunidades, la falta de un desarrollo integral en la educación, la falta de los servicios sanitarios básicos, la falta de oportunidades para acceder a la salud pública y ojalá gratuita. Entonces, al no existir eso en el plateado, al no existir oportunidades de trabajo, al no existir un sistema de salud que llegue hasta allá, el sistema educativo corrupto, pues obviamente no podríamos darle una expectativa de vida a las personas que están bajo el yugo del, de las guerrillas y de los paramilitares y de los narcotraficantes en últimas que existían en Platea. Por esa razón, el petrista es más bien un educador, una persona que está dedicada a cambiar mundos, a cambiar mentes, a cambiar mentalidades. Aquí es donde yo me hice la pregunta, y entonces, ¿quién puede reemplazar al presidente en las próximas elecciones, siempre teniendo en cuenta que el presidente ha dicho abiertamente que no se postulará para una reelección? Primero que todo, nadie lo va a reemplazar. El presidente Gustavo Petro es único en su especie, eh, recordando una canción de la trova cubana, la nueva trova cubana. Yo pienso que él es el elegido, la canción del elegido. Ojalá que la escuchen. Dice que siempre que se hace una historia se habla de un viejo y de un niño de 100, pero esta historia es difícil. No hay que hablar de un hombre común. Es un animal de galaxias, es un ser superior. Entonces, para encontrar un perfil así de amplio es muy difícil. Y básicamente porque, lo decía en un video anterior, no existen oradores de la talla del presidente Gustavo Petro, que uno lo ve con un lápiz y una hoja de papel en el atril, y me imagino que él no tiene el discurso escrito, sino que tiene como puntos, ideas que va desarrollando una a una y le va dando check.
ese talante de orador académico que se basa en la razón, en el uso de la razón, ese tipo de oradores ya no existen. Él retoma elementos de la oratoria de Galán, padre, no de los hijos, que dan vergüenza al Partido Liberal. Retoma oratoria de Gaitán, una oratoria emocional que toca el alma y el espíritu de las personas que lo están escuchando. Y esos oradores no hay. Uno puede escuchar de pronto a la doctora Corcho, incluso a Gustavo Bolívar, y en su oratoria no hay esa emotividad, esa emoción. Su espíritu no vibra con la vibración que el doctor Gustavo Petro hace que las personas que lo escuchamos se, nos motivemos a aportar desde nuestra precariedad para mejorar el país. Ese romántico que transmite el romanticismo y que convence a las personas de que sí es posible tener la paz, de que sí es posible vivir como colombianos sin matarnos, sin juzgarnos, sin asesinarnos, que sí es posible vivir sin la corrupción y sin el narcotráfico. Yo creo que esa es como la clave fundamental. Para mí todavía estos pollos que están saliendo para el, el candidatos, posibles candidatos como Quintero, no están listos. Yo no creo en Quintero y tengo mucha desconfianza de los candidatos que vienen de clases altas patrocinados por sus propias familias, porque ellos siempre tendrán sus intereses, aun cuando Quintero aparentemente viene haciendo una trayectoria, no creo que Quintero sea el adecuado para tomar las riendas del movimiento del pacto histórico. Hasta aquí llegaría mi reflexión. Estoy altamente convencido que sí encontraremos el camino y encontraremos el candidato ideal, solo que hay que empezar a buscar bien entre los mismos miembros del pacto histórico, personas que tengan una trayectoria quizá no política, pero es importante que sea académico, que sean buenos oradores y que se postulen ampliamente para alcanzar los diferentes escaños. No hay que olvidarnos que es fundamental que se ganen las elecciones en el Congreso de la República, porque no podemos seguir teniendo un presidente de izquierda del pacto histórico y entregándole un Congreso viciado, manipulado, lleno de paramilitares, de guerrilleros torcidos, lleno de gente que se tuerce siendo electos dentro del pacto histórico y van a lamer traseros en el centro democrático. No, tenemos que poner en el Congreso gente que quiera trabajar mancomunadamente con el presidente de la República para que la propuesta de país, de un país en paz, educado, culto, pueda trascender en la historia y no se quede en la administración Petro como la única oportunidad que tuvimos porque nos dividimos internamente dentro del pacto histórico y que los egos, que siempre ha sido lo que ha matado la izquierda, lo que ha destruido la izquierda, los egos, esos egos se aplaquen y que la gente romántica tome las riendas y entienda todo el mundo que el país que necesitamos es el país de los sueños y que muchas veces tengo que sacrificar mi ego, el mío propio, por el beneficio del otro. Cuando, si entendemos claramente que el beneficio común es más importante que el beneficio individual. Muchas gracias. Los invito a suscribirse y los invito a ser parte de esta familia del pacto histórico, de la dignidad, de los románticos que creemos que la paz es posible.